Empezamos a ver el 15 la semana pasada con el pastor. Primera de Corintios 15. Vamos a empezar a leer, ahorita a partir del versículo 3. Mire, ese tema que iniciamos la semana pasada con el pastor y vamos a continuar el día de hoy y todavía un par de enseñanzas más, son de los más importantes del cristianismo, ¿sí? De mayor relevancia, ¿sí? Y es el tema de la resurrección, ¿okay? Un tema complejo, un tema que para aquellos que no creen, ¿sí? Es algo que les hace mucho ruido, algo que les estorba, algo que lo usan como excusa, ¿no? Para no creer en el mensaje, ¿sí? Su argumento es que ¿quién ha visto un muerto resucitar? ¿No? No sé si lo ha escuchado usted eso. O sea, ¿cómo? A ver, demuéstrame que después de la muerte hay vida, a ver quién ha ido a quién ha muerto y quién ha regresado a la vida y que nos cuente qué pasó, ¿sí? No, usan ese argumento, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí en esos versículos que hubo testigos oculares de la resurrección del Señor, que lo vieron vivo después de haber sido crucificado en la cruz, ¿sí? Pero antes, quiero comenzar comentando algunas cosas antes de entrar en los versículos que veremos el día de hoy. Y es sobre la importancia de la resurrección, ¿sí? La importancia de la resurrección, hermanos, en primer lugar, como punto número uno, determina la validez de la fe cristiana. Les quiero advertir que vamos a usar varios pasajes, ¿sí? Así que para que se ponga trucha, para que estén ahí con sus dedos ágiles, ¿sí? No nada más para el teléfono, ¿no? También para la Biblia. Que le busque así rapidito. Bien, en 1 Corintios 15, 17, ahí mismo, más adelante, ¿no? Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué tan importante es esto, ¿no? Porque si no hubiera sido así, de nada serviría esto que estamos haciendo, ¿sí? De reunirnos, escuchar su palabra, alabar a Dios, ¿sí? No serviría de nada. Sería como adorar a un Dios más. Dios con D minúscula, ¿no? Claro. ¿Sí? Sería adorar a un Dios más. Número 2. La resurrección fue la garantía de la aceptación del Padre en la obra del Hijo, ¿sí? La resurrección indicaba que la obra de la cruz se completó. Vamos allá a Mateo 26, 39, por favor. Mateo 26, 39. Cristo oró para que la copa pasara de él, ¿sí? Como lo dice aquí en el capítulo. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, Jesús no estaba orando para evitar la cruz, sino que la muerte se volviera vida con su resurrección. Vamos por favor a Salmos 16, 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Esa era una profecía del Señor Jesucristo. Pero también el Padre oyó la oración de Jesús. Vámonos al Nuevo Testamento, Hebreos 5, 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente. El Señor lo escuchó. Y levantó al Hijo de entre los muertos, con lo cual indicó su aceptación de la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, la resurrección, repito, indica, ¿sí?, que la obra de la cruz se completó, ¿sí? El Padre aceptó ese sacrificio. Número 3. Era esencial en el programa de Dios, ¿sí? Suena raro, un poquito raro, pero
era esencial en el programa de Dios. Y mire, Cristo prometió enviar al Espíritu Santo como consolador de los discípulos. Vamos a Juan 16:7. Juan 16:7. Igual ya se lo saben, ¿no? Pero es necesario verlo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? El Espíritu Santo solo podía venir si Cristo se iba, ¿sí? Si Cristo ascendía, por lo cual era necesaria la resurrección. ¿Ok? Vemos cómo es importante esto. Número 4. Cumplía las profecías sobre su resurrección. ¿Sí? David profetizó la resurrección de Cristo en Salmo 16:10. Ya lo leímos, ¿sí? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? David lo profetizó. También Pedro lo citó en Hechos 2:27, que la resurrección cumplía la profecía del Salmo 16:10. Sí, va todo enlazado. Ahora, Cristo predijo no solo su muerte, sino también su resurrección. Vamos por favor a Mateo 16, versículo 21. Mateo 16:21. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Okay? Él sabía lo que venía, sabía lo que iba a hacer. Ok, vamos por favor a 1 Corintios 15:3. Vamos a empezar con los versículos a estudiar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos a empezar a leer. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera parada. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él ha enseñado lo que él ha recibido. ¿Qué es lo que ha recibido él? El Evangelio de Cristo, ¿sí? No algo que él inventó, no sus ideas, no sus rollos. Es lo que él aprendió, ¿sí? Es lo que le enseñaron. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 1. Les digo, hermano, vamos a ver varios versículos, ¿eh? Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice? No es según hombre, ¿sí? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Es un evangelio, él es el evangelio que recibió del Señor Jesús. Y mire, lo que va a decir a continuación, repito, no es un invento de él, no lo descubrió él, es algo que le fue enseñado, ¿sí? El Señor Jesús mismo se lo reveló. Seguimos con el versículo 3. Dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí nos dimos cuenta de que el apóstol Pablo dice dos veces conforme a las Escrituras, ¿sí? Esta, hermanos, es una característica importante del verdadero evangelio, que es conforme a las Escrituras, ¿sí? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no necesitamos nuevas revelaciones, que no necesitamos añadir nada al mensaje de Cristo, que no necesitamos reinventar, reinterpretar o redefinir el mensaje, como algunos lo han dicho, ¿sí? Vamos a reinventar el evangelio, vamos a reinventar la iglesia, ¿sí? Y yo sé que eso se escucha, pastores de otros lugares, ¿no? De otros lados, ¿no? Aquí en La Paz se ha dado eso, ¿sí? Vamos a reinventar la iglesia, ¿sí? Pues los reinventados quedaron,
muy mal, ¿sí? Entonces, no es necesario añadir, reinventar o rehacer nada, sino como dice Pablo, conforme a las Escrituras, ¿sí? Esto que hacen, ¿sí? de querer reinventar, reinterpretar o redefinir el mensaje, ¿sí? Esto lo hacen por querer hacerlo más atractivo, entre comillas, que se acomoda a nuestros tiempos, ¿sí? Para hacerlo más actual. Hijo de hermanos, yo creo que si usted o yo andamos navegando en esos pensamientos, pues tengamos mucho cuidado, porque en nuestras buenas intenciones podemos desviarnos y, como les dije hace rato, sí ha pasado, ¿sí? No nos vamos lejos, aquí en la ciudad de La Paz ha pasado. Por querer andar en sus rollos, iglesias completas se han desintegrado y andan por ahí esparcidos, ¿sí? No vayamos lejos. Por supuesto no vamos a dar nombres, ¿no? Pero es real esto, ¿sí? Hermanos, el mensaje del Evangelio es poderoso por sí solo. Tiene el poder para cambiar vidas. No necesitamos hacer malabares para que la gente lo acepte. De hecho, el mensaje del Evangelio ofende y golpea a una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, ¿sí? ¿Por qué vamos a tratar de suavizarlo? Vemos en las noticias, ¿no? Las marchas LGBT, las marchas pro aborto, ¿no? O sea, es una ofensa contra el Señor, ¿sí? Ya vimos en la serie nuestra declaración de fe, de cómo la creación, algo que el Señor creó, todas esas personas que transgénero, ¿no? Que modifican su cuerpo, que ofenden a Dios al haberlos creado hombres, se hacen mujeres o mujeres hacerse hombres, es ofensivo para el Señor. ¿Por qué vamos a suavizar un mensaje? Cuando el pecado, hermanos, que practican, repito, es ofensivo contra el Señor, contra la santidad de Dios, ofende a quien los creó. Ahora, por supuesto, no me malentienda, no es agarrarlos a bibliazos, ¿no? Pero es sí ser firme a la hora de presentar el mensaje. Ahora, bueno, cada quien podemos exponer de maneras diferentes el mensaje en el sentido de una exposición, argumentación o disertación. O sea, algunos pueden ser más acelerados o algunos más tranquilos. O sea, diferentes maneras, ¿no? Tenemos diferentes maneras de ser. Pero el mensaje debe ser el mismo. La médula, el mensaje central de arrepentimiento y salvación para todo aquel que cree, debe ser el mismo. Y esto lo digo, hermanos, porque tal vez en alguna ocasión hayamos querido añadir algo más al mensaje del Señor, como por ejemplo nuestro testimonio, ¿sí? O compartir el testimonio de alguien más. No, brother, fíjate que el Señor del infierno lo sacó literalmente, ¿no? Y mire, y a lo mejor en cierto sentido, y quiero decirlo con mucho cuidado, no está mal usarlo como ejemplo o para ilustrar algún punto. El asunto es cuando toda mi presentación del Evangelio se centra en un testimonio, ¿sí? Ya sea el propio o el de alguien más, ¿sí? Ese es el problema. Cuando ya hace años he escuchado a muchos predicadores que su mensaje gira en torno a su testimonio, ¿sí? Y a lo mejor sí es muy impactante y órale, ¿no? Pues sí está muy difícil su situación y etcétera, etcétera. Pero, hermanos, eso puede hasta cierto punto impactar la vida de la gente. Ojo, nada más la puede impactar, pero no traer un cambio verdadero, ¿sí? El Evangelio de Cristo es lo que trae el cambio. Mire, es cuestión de tiempo que la persona que se le compartió ese Evangelio lo deje porque no se predicó el verdadero mensaje, ¿sí? Yo he conocido personas que por un testimonio o haber escuchado un testimonio impactante se sorprenden del Señor, de lo que puede hacer el Señor, y solamente le duró unos meses y al tiempo ya no les interesa. ¿Por qué? Porque la base del mensaje que recibió fue un testimonio impactante, si usted quiere, pero no tenía la base del Evangelio, lo que dice las Escrituras, ¿sí? El mensaje concentrado, como diría el pastor Fermín Cuarto, ¿no? ¿No escucharon esa canción? ¿No? Nomás Bogdan, ¿no? Es el único ex malandro que hay aquí. Y Pedro. Perdón.
Hay varios. ¿Sí? El mensaje concentrado, no tenemos que hacerle nada más. ¿Sí? Así que cuando presente usted el evangelio, el mensaje, repito, a lo mejor pudo ser un testimonio para ilustrar un punto. Está bien, pero que el mensaje no gire en torno a un testimonio, a una persona que no sea la persona de Jesucristo. Vamos de nuevo, por favor, allá a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Versículo 6. Aquí igual el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el evangelio de Cristo sigue teniendo el mismo poder e impacto, el mismo poder transformador desde estos tiempos que se escribió la carta hasta el día de hoy. Y repito, no debemos agregar nada. ¿Okay? Como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad. ¿Okay? Regresemos al versículo 4 de 1 de Corintios 15. Continuando con el versículo 4, dice: y que fue sepultado. ¿Sí? En esa parte nos quedamos. Y que fue sepultado. O sea, Él murió de verdad. No es que el Señor Jesús haya entrado en un estado de coma, ¿no? O en algún estado vegetativo. ¿Sí? No, Él murió. ¿Sí? Los gnósticos decían que era un espíritu, por lo tanto no murió. No, hermanos, Él murió. Seguimos con el versículo 4, dice: y que resucitó al tercer día, ¿qué más? Conforme a las Escrituras. ¿Sí? Repito otra vez, es conforme a las Escrituras, conforme al mensaje. Eso es fundamental e importante, hermanos, porque si no hubiera resucitado, como leímos hace un momento, vana sería nuestra fe. ¿Sí? En ese mismo capítulo lo dice, en el versículo 14. ¿Sí? Más adelante habrá una enseñanza acerca de ello también. Entonces, repito, si no hubiera habido resurrección, sería un Mesías muerto, ¿sí? Y no hubiera servido de nada, porque solamente hubiera sido una persona que murió, ¿sí? No hubiera servido de nada. Pero nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó. La resurrección de Cristo es forma en la que Dios dice: acepto el sacrificio hecho por mi Hijo. Ya lo dijimos hace un momento. En Romanos 1:4, vamos para allá, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1:4. Dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese pasaje lo confirma, que la resurrección del Cristo lo confirma como su Hijo, en el cual tiene complacencia, al que dijo Dios que escucháramos. ¿Sí recuerdas ese pasaje? A él escúchenlo, en Él tengo complacencia. Qué importante será escuchar a Jesús, hermanos. El mismo Dios dice: en Él me agrado. A Él escúchenlo. Y la pregunta es: ¿qué está escuchando usted? ¿Qué estoy escuchando yo? ¿Al Señor Jesús? ¿O qué otras voces escuchamos? Repito, el mismo Dios, a Él escúchenlo. En Él me complazco.
La resurrección, hermanos, es también la prueba de que Él no mintió, como lo dijo en Mateo 12:40. Mateo 12:40, se lo leo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Aquí lo dijo el Señor Jesús y lo cumplió. Su resurrección es la prueba de que es quien dijo ser, el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo, hermanos, lo hace distinto a cualquier otro líder religioso o líder moral que haya habido en la historia. El que quiera, Buda, Mahoma, otro líder social, Gandhi, uno más reciente, el de África, ¿cómo se llama? Mandela, ¿sí? Gracias, hermana. Y muchos más, ¿sí? Lo hace diferente a ellos. Todos ellos, hermanos, están muertos. Ya el tiempo que llevan enterrados deben de ser polvo, ¿no? Ya ni han de existir. O sea, ni sus huesitos siquiera. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó como lo dijo. Y está a la diestra del trono de Dios. Pero además de que lo dijo y lo cumplió, como lo estamos viendo, hay testigos oculares, es decir, que lo vieron. ¿Okay? Vamos por favor al versículo siguiente, ahí de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas. Hasta ahí, primero. O sea, ¿a quién apareció? ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿sí? Imagina, aquí está algo muy interesante, hermanos. Quiero que se detengan conmigo a ver esto. ¿Quién fue quien lo negó? Antes de, cuando lo agarraron y lo llevaron a declarar. Pedro lo negó, ¿sí? Jesús le dijo que lo iba a negar y Pedro decía, no, ¿cómo crees? Yo te voy a seguir hasta donde fuera, hasta el final. Y resulta que sí lo negó. Hasta de grosero andaba, ¿no? Dice la palabra que se puso a maldecir, ¿sí? O sea, el Señor Jesús, como aquí lo vemos, aquí nos dice la Escritura que se le aparece a Él, ¿sí? A Pedro. Y yo me pregunto, ¿qué habría sentido Pedro? O sea, ¿qué cara le pondría a Pedro al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Qué hubiera sentido usted? ¿Sí? El Señor tomó la iniciativa de buscar a Pedro aun cuando él lo negó. Qué misericordia, ¿no cree? ¿Y cuántas veces, hermanos, con nuestras acciones podemos negar a Jesús? ¿Sí? Sin embargo, Él nos busca, se acerca, dice, hey, atiende, arrepiéntate, necesito que ajustes esto. ¿Sí? ¿Cómo resistir a ese amor, hermanos? ¿Cómo nos podemos resistir a ello? Dice, continuando con el versículo 5, y después a los 12. ¿Sí? Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hasta ahí. Obviamente que los que Pablo dice aquí, que los que muchos que aún vivían, pues hoy en día ya no, ¿verdad? Pero en el momento en que Pablo estaba escribiendo esto, muchos de esos testigos todavía vivían, ¿sí? Por eso la eficacia de ese testimonio residía en el hecho de que la mayoría de ellos seguían viviendo cuando Pablo escribió esta epístola. Aproximadamente la escribió en la primavera del 54 o 55 después de Cristo. Es decir, no más de 25 años después de la resurrección de Cristo. Muy probablemente eran hermanos ya mayores, ¿no? Probablemente. ¿Sí? Ahora, no solamente es una evidencia escritural, sino también testimonial. O sea, de hecho, que lo vieron. ¿Sí? Y mire, aquí quiero hacer un paréntesis y dar algunos datos y de pruebas de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ok?
Los voy a enumerar y se los voy a mencionar. Número 1, la tumba vacía. ¿Sí? Es la primera dato, la primera prueba. ¿Sí? La tumba vacía. O Cristo resucitó o alguien robó el cuerpo. ¿Sí? Estaba vacía la tumba. ¿Sí? Si a un muerto no está en su lugar, hay de dos cosas, ¿no? O se lo robaron o resucitó. ¿Sí? Es fácil la ecuación. Si los oponentes tomaron el cuerpo, o sea, los enemigos del Señor Jesús, ¿por qué no lo mostraron después? ¿Sí? ¿Por qué no porque se reían, ¿no? Lo hubieran tomado para burlarse. Miren, aquí está su Mesías, ¿no? Muerto. ¿Por qué no hicieron eso? Los discípulos no podrían haberlo robado, pues los soldados romanos vigilaban la tumba y había puesto un sello en ella. ¿Sí? Entonces, si no se lo robaron, ¿qué pasó con él? La tumba vacía era una prueba obvia de la resurrección. ¿Sí? Número 2, la forma de los lienzos. Dice la palabra que cuando Juan entró a la tumba, vio y creyó. Eso está en Juan 20:8. Vio y creyó. Juan vio los lienzos que aún retenían la forma del cuerpo y el sudario, enrollado en un lugar aparte, según Juan 20:7. Juan sabía que nadie podía haber sacado el cuerpo de los lienzos reteniendo su forma. Es decir, todavía tenían la forma de Jesús, ¿no? Del cuerpo. O sea, ¿cómo podía hacer eso? Bueno, solo había una explicación. El cuerpo de Jesús había pasado a través de ellos. ¿Sí? Explíquemelo. No se lo puedo explicar. ¿Sí? Él es Dios. Número 3. Las apariciones después de la resurrección. Muchas personas vieron al Señor resucitado en los 40 días subsiguientes, ¿sí? Antes de que fuera glorificado, fuera ascendido al cielo. Entre ellas estaban las mujeres fieles en la tumba, los 12 en el camino de Emaús, Pedro, como ya lo vimos, los 12, 500 creyentes en una sola ocasión, Jacobo, los apóstoles y Pablo también, ahorita lo vamos a ver. Tales testigos eran un testimonio importante para la veracidad de la resurrección. ¿Sí? Las apariciones, hermanos, del Señor Jesús a Juan y a Pablo, posteriores a la ascensión, están registradas en Hechos y Apocalipsis. ¿Sí? La existencia de la iglesia depende del hecho de la resurrección. La iglesia primitiva creció por la predicación de tal doctrina. Vamos por favor a Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 3, 14 y 15. Aquí ya están los apóstoles predicando, ¿no? Ya salieron. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, sí, a Barrabás, ¿recuerdan? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí? Resucitó de los muertos. Pedro era testigo, Pedro lo vio. O sea, el Señor Jesús no nada más lo dijo y aunque lo hubiera dicho, hubiera sido suficiente para creer en ello. Pero trajo pruebas, trajo datos. ¿Sí? Continuemos con el versículo 7, por favor, de 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 7 dice, después apareció a Jacobo. Hermanos, Jacobo era medio hermano del Señor Jesús, ¿sí? Era hijo de José y María. Recordemos que el Señor Jesús tuvo familia de sangre, ¿no? Y la Virgen María dejó de ser virgen, ¿sí? Pero ¿por qué menciona a Jacobo?
La razón es porque ni sus propios hermanos creían en él. Vamos por favor a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Yo se los voy a leer en otra versión, pero usted me sigue ahí con su Biblia. Juan, capítulo 7, versículo 1. Dice: tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron, hasta en tono de burla, ¿no? Imagínense: debes de ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. O sea, era en tono de burla, ¿no? En tono sarcástico. Dijeron eso, versículo 5, dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían, ¿sí? O sea, todo lo que le dijeron antes, pues era un sarcasmo, ¿no? Pero Jesús le respondió: aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes, cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré, porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Pregunto, ¿cómo habrá quedado Jacobo al verle resucitado? Así como Pedro, ¿no? ¿Qué cara? ¿Qué cara habrá puesto Pedro? Jacobo, ¿qué cara habrá puesto? Su propio hermano, ¿sí? Pero, ¿se da cuenta de algo? Aquellos que no lo apreciaban, a aquellos que lo negaron, les dio una prioridad de buscarlos, ¿sí? De que vieran con sus ojos lo que había pasado con él, ¿sí? Porque muy bien, hermanos, pudo haberlos mandado a volar, ¿no? O decir, pues allá ellos, ¿no? O haberlos condenado, incluso, ¿no? Tenían la autoridad para hacerlo. Pero él se mostró resucitado. Repito, ¿cómo habrán quedado? ¿Qué habrían pensado? ¿Sí? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo quedo yo? Cuando, a pesar de que la regamos, a pesar de que pecamos, su amor, misericordia y gracia se presenta a nosotros. ¿Nos resistimos o acudimos en arrepentimiento al Señor? Sí, esos pasajes tienen mucho que enseñarnos, hermanos. Continuando con el versículo 7 de 1 Corintios 15, dice que se apareció después a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra abortivo significa nacido antes de tiempo. Sí, es un poco fuerte la palabra. Viene del griego ektroma, con K, ektroma, que significa feto abortivo. Y fíjese que esto puede significar dos cosas, ¿sí? Número uno, la forma repentina, como antinatural, con que Pablo había sido no solo convertido, sino entrado a formar parte del grupo de los apóstoles. Ahorita lo voy a explicar eso un poquito más. O número dos, lo usaban como un insulto. Así se empleaba con frecuencia dicho vocablo griego, ya sea por su mala presencia física, o sea, muy feo, o ya fuese por considerarle un incompetente para ejercer el ministerio apostólico. ¿Sí? Qué grosero, ¿no? O sea, lo pueden usar como un insulto, esa palabra. Pablo quiere significar que la aparición a él vino después de que Jesús hubiera ascendido al cielo. ¿Qué más quiere decir Pablo con esto? Bueno, Pablo está diciendo que los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús. Ellos lo vieron. Ellos comían con Él, ¿sí? Escucharon de viva voz sus enseñanzas, vieron sus milagros, sus prodigios. Lo vieron morir, pero también lo vieron resucitado. Como ya lo dijimos, todo lo aprendieron directamente de Él. Pero por otro lado, Pablo dice que no estaba preparado. Sí, por eso usa la palabra abortivo.
Pues el Señor Jesús, allá en Hechos 22, ¿sí? Recordamos la historia, camino a Damasco, se le apareció en una visión y le preguntó por qué lo estaba persiguiendo, que era a él mismo que lo perseguía. Entonces él, Pablo, aunque no se sentía listo, pero sí tenía conocimiento, ¿no? Recordemos que estaba bien preparado, ¿sí? En otros pasajes él dice la formación que tuvo, ¿sí? Tenía conocimiento, tuvo que comenzar a predicar el evangelio pronto. O sea, no era algo que él esperaba, ¿sí? Por eso lo de abortivo, porque un aborto pues no se espera, sino que solamente sucede. Claro, cuando es por causas naturales, no que se lo vayan a practicar. Pablo, hermanos, todavía tenía en su poder cartas para matar a cristianos y de repente el Señor se le aparece. Por eso dice que no se sentía preparado. Los apóstoles se prepararon, él no, ¿sí? Tenía el conocimiento, pero hacía cosas terribles. Versículo 9 de 1 Corintios 15. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo. Pablo dice que no se siente digno porque él estaba en contra de la iglesia, como lo sabemos. Perseguía y mataba creyentes. Eso era vergonzoso para él, ¿sí? Pablo se consideraba como el más pequeño de los apóstoles. No debería ser apóstol, pero el Señor tenía otros planes para él, ¿sí? Vamos por favor a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se está llamando aquí a sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. En la versión Bogdan habla hoy soy la garrapata de la pulga del meñique del izquierdo del pie, ¿no? O sea, nada, ¿sí? Y en 1 Timoteo 1:15 dice de él mismo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, de todos los santos míos yo soy, el del más pequeño yo soy menos que ese, ¿sí? Y de los pecadores soy el primero yo, ¿sí? Y esto, hermanos, me es inevitable pensar de aquellos que se autoproclaman apóstoles, ¿no? De verdad es increíble de que cómo se autoproclamen apóstoles o que ese nombre les genera como si fuera un rango del ejército, ¿no? Un grado. Pero Pablo, el apóstol Pablo dice, yo soy menos que el más pequeño, ¿sí? De los pecadores yo soy el primero. De verdad, qué contrastante es lo que dice la palabra con los que muchos hoy dicen ser, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos enseñados en eso. Pero nada más quería comentárselos porque sí de verdad es inevitable pensar en esto cuando leemos estos versículos. Versículo 10 de 1 Corintios 15, regresamos al pasaje que estamos viendo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí nos detenemos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos podemos decir esto de nosotros mismos? Por la gracia de Dios no somos lo que por la gracia de Dios somos lo que somos y no lo que deberíamos ser, ¿sí? Pablo está diciendo, no lo merezco, pero por su gracia lo soy, ¿sí?
Hermanos, no merecemos nada delante de Dios. No tenga esa idea, ¿sí? Es por su gracia que somos hijos de Él. Porque tenemos una esperanza de pasar una eternidad con Él. ¿Sí? ¿Qué mérito hay en nosotros? Ninguno. Continuamos con el versículo 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Una vez más, ¿podemos decir esto de nosotros? ¿Que su gracia no ha sido en vano? ¿Que lo que Él ha hecho en mi vida ha dado frutos y de que estamos avanzando? ¿O cómo hemos tomado la gracia de Dios? ¿Acaso la estamos menospreciando? Sí. Pero por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Yo espero que al final de nuestros días en esa tierra podamos decir esto, hermanos. Su gracia no fue en vano para conmigo. Hice lo que me dijo que hiciera. Versículo 10, continuamos. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes ellos? Los apóstoles. ¿Sí? Pareciera que Pablo se está exaltando, pero no. Solo está diciendo las cosas como son, ¿no? Porque a continuación lo aclara y dice, y eso tiene que ser un lema para nosotros, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy yo, es la gracia de Dios. Una vez más, es su gracia, es su favor, es su perdón inmerecidos en nosotros. Y esto, hermanos, es para que nadie se exalte de ser súper espiritual o muy bueno. No, hermanos, es el Señor en nosotros. ¿Sí? Es el Señor en usted, es el Señor en mí. Y si no hay evidencia de ello, bueno, preocúpese y alíñese con el Señor. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Déjese lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Está un poquito más claro. Entonces, no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles. No, todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. Pablo está diciendo que no importa quién es el que haya predicado, sino lo que importa es el mensaje, que hayan creído el mensaje. Hermanos, sea yo o sea alguien más de los que aquí se para a exponer el mensaje del Señor y se expone fielmente, debe ser escuchado no por quienes somos, sino porque el mensaje es del Señor, no es nuestro mensaje. ¿Sí? Repito, si se expone fielmente el mensaje, debe de ser escuchado. ¿Sí? Por último, ¿me ayuda César, por favor? Por último, le comparto algo que encontré buscando sobre la resurrección y se me hizo muy importante compartirlo, ya que va de acuerdo también con la serie que estamos llevando los domingos, ¿sí? Nuestra declaración de fe. La resurrección de Cristo. Los relatos bíblicos indican que cada miembro de la divinidad participó en el gran acto de la resurrección. Cristo resucitó por el poder de Dios Padre, según Efesios 1, 19, 20, se lo leo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero el Señor Jesús tenía el poder de levantarse a sí mismo, según Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Espíritu Santo también fue parte de la resurrección de Cristo. Romanos 1:14 declara que Él es el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Posiblemente esa sea una referencia al Espíritu Santo. Romanos 8:11 se refiere al Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús.
Esta es una referencia al Espíritu Santo. Y déjenle leer una frase que me gustó mucho y se la quiero compartir. Viene en lo que encontré. Un periodista y teólogo cristiano, en su libro El Consolador Divino, de John Dwight Pentecost, declara: me pregunto si hay una obra de Dios, cualquiera que sea, revelada en su palabra, en la cual los tres miembros no actúen conjuntamente para alcanzar los propósitos de Dios. Lo estamos viendo en la resurrección. Se la repito. Me pregunto si hay una obra de Dios, cualquiera que sea, revelada en su palabra, en la cual los tres miembros no actúen conjuntamente para alcanzar los propósitos de Dios. En nuestra vida, hermanos, los tres obran para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. Dispongámonos para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. No cumplamos el de nosotros mismos. Este mismo Dios que levantó al Señor Jesús es el mismo que nos llama de muerte a vida. Este mismo Señor Jesús que se levantó y que resucitó el tercer día y que está a la diestra del Padre es el mismo que quiere vivir en nuestra mente y corazón. El Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es el mismo que habita en nosotros. ¿Qué otras cosas mayores que estas deseamos, hermanos? ¿Tiene poder o no tiene poder el Dios que adoramos? Sí. Ese mismo Dios que llamó a Jesús de muerte a vida, ese mismo Jesús que tenía la autoridad para poner su vida y tomarla, el mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, quiere tener comunión con usted y conmigo. Sí. ¿No le da gracias por eso? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron, dice tu palabra. Y es cierto, Señor, no te hemos visto físicamente, pero Señor, la realidad de tu mensaje, la realidad de tu palabra, la realidad de quién eres tú, es visible, es tangible, es real, Señor. Señor, tú dijiste que ibas a morir, pero que ibas a resucitar, y lo cumpliste, Señor. Y pudiéramos pasar mucho tiempo juntando más datos históricos, más libros, lo que sea, Señor, para tratar de que entendamos o querer mostrarle a alguien que resucitaste. Pero si hemos creído en tu palabra, que es verdad, lo creemos, Señor. Tú no mientes, Dios. Tú no engañas, Señor. Señor, no te quedaste en esa tumba, sino que resucitaste y ahora estás a la diestra del trono de Dios, siendo exaltado, glorificado, adorado, Señor, allá en los cielos. Y un día, Señor, tenemos la esperanza de que un día estaremos allá, que nuestra fe no puede ser conmovida, no puede ser movida, no es en vano, Señor, sino que creemos que estás a la diestra del trono de Dios. Y ese mismo Espíritu de poder, ese mismo Dios, tú mismo, Señor Jesús, quieres tener una relación con nosotros, amistad con nosotros, intimidad con nosotros. Señor, no queremos ser negligentes ante ello, Dios. Ayúdanos, Señor, de verdad. Es difícil, Señor, lo sé, pero queremos esforzarnos. Queremos esforzarnos
en avanzar, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en una relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Y muchas gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y también por todo lo que harás, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermano, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado en la mañana o el domingo también en la mañana. Sí, Dios les bendiga. Gracias.